respondieron a esta pregunta de investigación, ¿no? Entonces, en este caso, busca en la literatura esta persona y encuentra de que sí, por ahí hay algunos factores o hay alguna plausibilidad como tal de que la obesidad podría ser como tal un factor de riesgo para tener una menor adherencia al tratamiento o tener una mayor duración del tratamiento ortodóntico, ¿no? Entonces, lo que hace esta persona es realizar o proponer una pregunta de investigación en relación a ello, ¿no? Entonces, habíamos visto esa pregunta de investigación, si es que en adolescentes la obesidad influía en lo que es el resultado del tratamiento de ortodoncia con aparatos fijos, ¿no? Y esta pregunta proviene de este estudio. Este es un estudio de cohorte que realizaron en UK, en el cual evaluaron el impacto de la obesidad en diferentes resultados del tratamiento de ortodoncia. Ahora vamos a ver algunos de estos resultados, los más relevantes para la pregunta, pero en este caso recordarles este tipo de diseño de estudio, ¿no? Habíamos visto anteriormente los diferentes tipos de diseños de estudio y uno de ellos, de los estudios observacionales, eran justamente los estudios de cohorte, ¿no? Nos mencionan acá en el título del estudio que es un estudio de cohorte prospectivo, ¿no? Como tal. Entonces, recuerden que una sugerencia que siempre les he brindado, siempre lo menciono, es que cuando ustedes tengan o lean la pregunta de investigación o incluso el objetivo de los estudios de investigación que ustedes leen o revisan, es importante que identifiquen como tal cuál es el objetivo de esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que el investigador quiere darnos a conocer a través de su investigación? ¿No? Esta pregunta es de tipo descriptiva, busca evaluar algún tipo de asociación o relación que hay entre variables, cuál es el objetivo como tal de la investigación, ¿no? En investigación epidemiológica nosotros tenemos diferentes objetivos. Tenemos uno que es de la parte descriptiva, donde simplemente el objetivo es poder describir, como los ejemplos que les mencionaba, de describir o determinar la prevalencia de maloclusiones en adolescentes, no sé, de Lima metropolitana, de tal y tal edad, ¿no? El objetivo es simplemente describir algo. Puede que también nuestro objetivo sea predecir algo, ¿no? Predecir algo, son los famosos scores o puntajes que tratan de predecir, por ejemplo, el riesgo de, por decir, ¿no? En lo que es el ámbito médico, riesgo de enfermedad cardiovascular a través de diferentes predictores como algunos parámetros laboratoriales, otros clínicos, ¿no? El objetivo de esa investigación es poder predecir algo, en este caso el riesgo cardiovascular, ¿no? Para identificar qué personas pueden estar con mayor riesgo de tener algún evento cardiovascular. Pero el otro objetivo es el objetivo de inferencia causal como tal, ¿no? Cuando quiero evaluar, y voy a sintetizar todo este gran concepto como tal de inferencia causal a lo que es determinar la asociación, en este caso, entre variables, por darles algo mucho más aplicado, más pedagógico de alguna manera, porque incluyen mucho más conceptos complejos de epidemiología, pero el objetivo como tal de esto es determinar la relación o la asociación potencialmente causal de algo, ¿ok? Entonces, para nuestro ejemplo, en este caso tenemos adolescentes. En adolescentes, si la obesidad influye en el resultado del tratamiento de ortodoncia con aparatos fijos, cuando hablamos de influencia como tal, ¿no? Ahí ya nos está dando las luces, ok, acá quiere ver qué tanto la obesidad está relacionado, ¿no? O como en este caso influye en lo que es el resultado del tratamiento de los pacientes que tienen ortodoncia con aparatos fijos. Entonces aquí el objetivo como tal es evaluar o el estudio está enfocado en evaluar una asociación potencialmente causal. ¿Ok? Entonces, identificado de alguna manera el objetivo, que es lo que el investigador ha querido realizar a través de esta pregunta, es poder identificar los componentes
ya sea de la pregunta o del objetivo de investigación, que esto es algo que bastante ya también hemos practicado y hemos identificado. En este caso, nosotros tenemos como población a los adolescentes, ¿sí? Que es como se nos refiere acá en la premisa, son adolescentes. Lo que se quiere ver es si es que la obesidad como tal influye en el resultado del tratamiento. Entonces aquí el factor de riesgo como tal o la variable independiente, que es otra forma de también de poder llamar a esta variable, vendría a ser la obesidad, ¿no? Que es la exposición como tal. O sea, un grupo va a estar expuesto a este factor como tal, que es la obesidad, y otro grupo no va a estar expuesto a este factor, que es el grupo comparador, ¿no? Que vendría a ser las personas que no tienen obesidad. ¿Cuál es el desenlace o cuál es el resultado? El desenlace o el resultado en este caso vendría a ser los diferentes tipos de resultado de tratamiento ortodóntico, que puede ser duración de tratamiento ortodóntico, ¿no? Puede ser un resultado que le interese ver al investigador, puede ser adherencia al tratamiento, que tanto asisten a sus citas, puede ser otro resultado de tratamiento de ortodoncia. Entonces, ahí ya va a depender cómo ustedes definan este desenlace y qué desenlaces van a evaluar, en este caso para determinar si es que la obesidad influye o no en estos, ¿no? Entonces, hacer un pequeño recordaris, la variable independiente en este caso vendría a ser obesidad. La variable desenlace o outcome, o también se le denomina como variable dependiente como tal. ¿Por qué dependiente? Porque el efecto o como tal el resultado de este va a estar influenciado, ¿por qué? Por la variable independiente, que en este caso es obesidad, ¿cierto? Porque de alguna manera la pregunta lo que quiere determinar es si es que la obesidad como tal influye o no, o está asociado, es otra forma de también poder redactar esa pregunta, si es que está asociado con el resultado del tratamiento. ¿Ok? Menciono esto porque esto es muy importante de identificar para que ustedes elijan el modelo, ya sea la prueba de hipótesis que van a usar, como también el modelo de regresión que van a emplear. Entonces, es importante identificar cuál es su variable independiente, cuál es su variable dependiente, ¿okay? ¿Qué tipo de variables son? Que es algo que también ya hemos visto, si es que es una variable categórica, si es que es dicotómica o politómica, si es que es una variable numérica, de qué tipo es. Entonces, esas características son importantes que identifiquen para que ustedes luego seleccionen y vean cómo van a presentar sus datos, ¿sí? Entonces, hasta este momento estamos haciendo un pequeño recordaris. Igualmente, la finalidad de lo que es la estadística descriptiva habíamos dicho que era el de resumir nuestros datos, ¿no? Resumir nuestros datos a través de las tablas o a través de los gráficos, que también se pueden presentar a través de estos, pero era básicamente presentarnos un resumen de las características de en este caso las características de los participantes, ¿sí? Pero en general nos van a resumir los datos. Y se acuerdan que lo que es la parte de estadística descriptiva, nosotros resumíamos esta información a través de unas medidas de resumen, ¿sí? Valga la redundancia, resumíamos esa información. En el caso de las variables categóricas, nosotros lo resumíamos a través de las frecuencias, ¿sí? Las frecuencias, ahí teníamos las frecuencias absolutas y teníamos a las frecuencias relativas. A las frecuencias relativas o también los porcentajes, ¿sí? Las frecuencias absolutas eran como tal el conteo, ¿no? El número de personas que tienen un evento, en este caso, o el número de casos que se da. Por ejemplo, en el caso, ya habíamos visto esta tabla de características de los participantes. Este mismo estudio como tal nos presenta a través de esta tabla las características de los pacientes que ellos han incluido. Y para eso permítanme, voy a estar cambiando como tal de ventana porque es importante que ustedes comprendan cómo es que a través del diseño del estudio se puede entender cómo es que ellos han dado respuesta a esta pregunta de investigación.
Les decía que este estudio de investigación es es un estudio de cohorte. Y si recordamos brevemente los estudios de cohorte, que es un estudio de cohorte prospectivo, nosotros teníamos que una característica del estudio de cohorte es que nosotros iniciamos, o nuestro punto inicial es seleccionar a los participantes en base a ese factor de exposición o a ese factor de riesgo. En nuestro caso vendría a ser el de la obesidad, ¿no? Recuerden que nuestra exposición es el de la obesidad o mi variable independiente, si lo quieren denominar de esa manera. Entonces nosotros vamos a tener un grupo de personas que son obesos y un grupo de personas que no tienen obesidad, ¿ok? Y a estos dos grupos de personas los voy a seguir a través del tiempo, ¿sí? Los voy a seguir a través del tiempo para ver de alguna manera cuántos de ellos van a desarrollar un desenlace como puede ser, por ejemplo, la adherencia al tratamiento, ¿no? Cuántos de ellos son más adherentes al tratamiento, comparando las personas que están expuestas con las personas que no están expuestas como tal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros teníamos en ese tipo de diseños, en los estudios, en un estudio de cohorte. Y esto es lo que justamente nos están presentando acá. Si ustedes, yo los invito, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, pero igual los invito a que lo puedan revisar posterior a esto con más detalle. Los investigadores acá nos presentan un diagrama de flujo de selección de participantes. ¿Sí? Este como tal, el CONSORT, es propio para los ensayos clínicos aleatorizados, ¿ok? Sin embargo, se puede de alguna manera adaptar para los estudios observacionales o en este caso para los estudios de cohorte, porque recuerden la gran similitud que tiene los ensayos clínicos aleatorizados con los estudios de cohorte prospectiva. Son bastante similares. Si es que ustedes se acuerdan de este esquema que les presentaba, es bastante peculiar la forma como es que se parecen ambos diseños. El estudio o los ensayos clínicos aleatorizados son de tipo, son estudios experimentales, ¿no? Recuerden que acá el investigador es quien asigna como tal una intervención. Fíjense la similitud que tiene con los estudios de cohorte. Aquí también tenemos una asignación como tal, pero es una asignación natural. No es que vaya un investigador y asigne esta exposición como tal, sino que la asignación por distintos factores, determinantes sociales, etcétera, ha producido que ciertas personas tengan el factor de exposición y que otro grupo no lo tenga, ¿ok? Pero fíjense cómo de alguna manera a partir de esta asignación, en el caso de los estudios de cohorte, a partir de esa asignación natural, se realiza un seguimiento de estas personas, de ambos grupos, y se evalúa cuántos de ellos finalmente desarrollan o tienen un desenlace similar a lo que pasa con los ensayos clínicos aleatorizados. A partir de que se les asigna una intervención o que se les asigna un tratamiento, se evalúa a través del tiempo cuántos de ellos tienen un desenlace. Entonces, estos dos tipos de estudio, por más de que el ensayo clínico sea experimental y el otro observacional, tienen bastantes similitudes en cuanto a estas características como tal. Entonces, por eso es que los investigadores como tal han adaptado este diagrama, que es propio para los ensayos clínicos aleatorizados, pero lo han adaptado para presentarnos acá cómo es que finalmente, o cómo ha sido todo el proceso de selección de sus participantes. En este caso, nos mencionaron que, o según lo que nos presentan acá, es que 95 pacientes fueron evaluados para elegibilidad, ¿no? Entonces, en estos 95 pacientes se evaluaron según sus criterios de selección y exclusión, que eso ya lo determina como tal el investigador. Acá se menciona que se excluyeron 40 según esos criterios de selección y exclusión. Y en este caso, finalmente seleccionaron como tal o pasaron de alguna manera a la siguiente etapa 55 participantes, ¿no? De estos 55 participantes, 28 tenían peso normal y 27 tenían obesidad, ¿no? Aquí tenemos a dos grupos de personas, recuerden, una persona o un grupo con el factor de exposición
que vendría a ser, en este caso, en los pacientes obesos, y otro grupo sin el factor de exposición, que vendrían a ser los pacientes que tienen un peso normal. ¿Ok? Entonces, a ellos los han seguido a través de diferentes puntos en el tiempo. Aquí mencionan un seguimiento 1 hora después de colocarles el aparato, luego 1 semana después de colocar el aparato, luego al final, de alguna manera, como tal, de colocarles el aparato, y luego al final como tal del estudio. Entonces, ha habido ciertos puntos en el tiempo donde se les ha realizado todo el seguimiento. O sea, en todo este periodo se les ha seguido a los participantes como tal. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, es muy propio de este tipo de estudios en donde se realiza seguimiento a los participantes, de que haya pérdidas en el seguimiento, ¿no? De que haya pérdidas como tal en el seguimiento. Es muy común. Entonces, aquí lo que hay que ver es que estas pérdidas en el seguimiento no sean diferentes en ambos grupos. ¿Y por qué menciono esto? Porque esta tabla de características de los participantes del estudio, la finalidad que tienen de presentar, o de que los investigadores nos presenten esta tabla de características de sus participantes, es que nos presenten las características iniciales o basales de los participantes en este estudio, es decir, las características de los participantes en esta fase de acá, ¿no? En esta fase de acá, que es cuando se dividió como tal a los participantes, en un grupo que tiene la exposición y otro grupo que no tiene la exposición. ¿Por qué es importante que nos presenten como tal qué tantas diferencias hubo en las características basales? Y vuelvo a la otra diapositiva para poder engranar estos conceptos y se pueda comprender. Recuerdan que la finalidad de los ensayos clínicos aleatorizados, o la gran fortaleza que tiene este tipo de diseño de estudio, era la aleatorización, ¿no? La aleatorización es la principal fortaleza que tiene este tipo de ensayos, porque permitía formar grupos que sean comparables entre sí. Es decir, que tengan similares características. ¿Por qué es tan importante que ambos grupos tengan similares características? Porque si es que hay un desbalance en cuanto a características o variables relevantes, como por ejemplo la edad, por ejemplo, ¿no? Que el grupo a quien se le da el tratamiento tenga mayor edad con respecto al grupo a quienes no se les da el tratamiento, si es que ya desde el inicio tenemos características desbalanceadas, en este caso, dando un ejemplo en relación a edad, ya que el grupo de tratamiento son pacientes que tienen edad mayor respecto al otro grupo, esto puede conducir a sesgos como tal, ¿no? Por así decirlo, a errores como tal en lo que es el análisis de los datos. ¿Ya? Como tal, el término específico, como tal, no es un sesgo, sino que se denomina una confusión que se puede producir, ya que los resultados que yo finalmente encuentre, si es que tengo desbalances al inicio, puede que no se deban necesariamente a la intervención, sino que se puedan deber a esos desbalances en cuanto a la edad. Por ejemplo, los pacientes con mayor edad puede que tengan mayor riesgo de tener alguna otra comorbilidad, y por ende tienen mayor probabilidad de tener peores resultados en el tratamiento respecto al otro grupo. ¿Me dejo entender? Entonces, la aleatorización lo que les permite es que todas estas características en relación a edad, en relación a sexo, en relación a comorbilidades, etcétera, todas esas otras características se equiparen entre ambos grupos, en donde la única diferencia entre estos dos grupos sea la intervención como tal, ¿no? Entonces, de alguna manera yo voy a tener una mayor confianza en que los resultados sean debido a la intervención y no porque haya habido algún desbalance entre las características de ambos grupos.
Entonces, esta misma lógica, doctores, de la ventaja que tenemos en la aleatorización, da justamente para los estudios observacionales. Lamentablemente acá, como no tenemos, como el investigador no tiene la capacidad de poder realizar este proceso de aleatorizar, y más bien es una asignación natural, lo que se hace acá es realizar algunos otros métodos estadísticos para poder justamente ajustar, se menciona ese término ajustar, o controlar, también es otra forma como se les menciona, por esas variables que pueden estar conduciendo a desbalances. Por ejemplo, si la edad fuera diferente y la edad igualmente en el grupo de y la edad en el grupo de tratamiento es mayor respecto a la edad del grupo control, si hay ese desbalance, lo que se hace es que a través de un modelo estadístico, un modelo de regresión, se pueda ajustar o controlar por esta variable de edad. ¿Me dejo entender? De esta manera ya se podría estar controlando la potencial confusión que se pueda originar por esta variable. Sé que lo estoy tratando de explicar lo más didácticamente posible porque son cosas que incluyen más conceptos, pero cualquier duda que tengan, díganmela para poder aclararla, por favor. Pero lo estoy explicando para que se pueda entender la lógica también de lo que han realizado los investigadores como tal, ¿ya? Entonces, todo estudio, o principalmente los ensayos clínicos aleatorizados, algo muy importante que en la gran mayoría de casos les van a presentar, es las características basales de sus participantes por grupo de estudio. ¿Y por qué les presentan esto? Para que ustedes como lectores vean de que las características son equiparables en su grupo de intervención y en su grupo control. Entonces, de esa manera les están diciendo, por si acaso, realicé la aleatorización y fíjense acá, están similares las características respecto a edad, respecto a sexo, respecto a etnia, no sé, respecto a condición socioeconómica, fíjense acá, son similares entre ambos grupos. Entonces eso ya le da mayor confianza al lector de que los resultados que nos reportan en ese estudio sean probablemente a la intervención y no a algún otro factor. Lo mismo sucede con los estudios de cohorte. ¿Okay? Los investigadores lo que nos dan es también características de los participantes. Fíjense acá lo que nos dieron en el estudio. Les voy a presentar. Nos brindaron, en esta tabla 1, nos brindaron las características de sus participantes incluidos, características iniciales, en relación a algunas variables que ellos consideraron relevantes. ¿Okay? Y lo que nos presentan acá es en relación a edad, ¿no? Edad, fíjense, edad, y acá lo han evaluado en años, y acá nos lo están presentando a través de medias y desviaciones estándar. Esas son sus medidas de resumen. Si nos acordamos un poco nuevamente a lo que vimos en la parte de estadística descriptiva, si nos acordamos un poco, ustedes tenían acá que cuando tenían una variable numérica, ¿ok? Ustedes podían usar como medidas de resumen la media con su desviación estándar o la mediana con su rango intercuartílico, ¿cierto? ¿De qué dependía que usen una respecto de la otra? Era dependiendo de la distribución normal de esa variable numérica. Si es que esta variable numérica tenía una distribución normal, ustedes podían presentar sus datos con media y desviación estándar. ¿Okay? Que es mucho más entendible como tal, digamos, interpretable, es mucho más fácil de hacerlo a través de media y desviación estándar. Sin embargo, si es que su variable no tuviera una distribución normal, ustedes ya lo presentarían con mediana y rango intercuartílico. Entonces, cuando ustedes vean que los estudios les están presentando los datos con media y desviación estándar, es porque probablemente en ese caso la variable edad haya tenido una distribución normal, ¿no? En los dos grupos, ¿ok? Entonces aquí, voy a agrandar un poquito esto, entonces aquí lo que nos está presentando como tal, y esto nos lo da como tal estadística descriptiva, es la media y la desviación estándar en el grupo que tiene peso normal, como podemos ver acá, de 14.6 años, con una desviación estándar de 1.4 años,
y en los pacientes que tienen, en este caso, obesidad, que es el otro grupo, ¿no? Es el grupo expuesto, tienen 14.9 años con una desviación estándar de 1.8 años. ¿Ok? Eso es lo que se nos está presentando acá. ¿Y qué otra medida les están dando acá? Fíjense, acá les están dando un valor P estadístico. Entiendo que eso ya lo han visto como tal, que son las pruebas de hipótesis. Y lo que básicamente les quiere, o la finalidad de presentarles el valor P estadístico en esta tabla, es mencionarles si es que esta variable edad como tal, con su desviación estándar, es similar entre ambos grupos o es diferente. Recuerden acá, si es que el valor P, es menor a 0.05, ¿sí? Que es el punto de corte, si es que es menor a 0.05, quiere decir que es estadísticamente significativo, es decir, que en este caso la edad es estadísticamente diferente entre ambos grupos. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué es lo que vemos acá? Que el valor P estadístico para, en este caso, es de 0.47. 0.47. ¿Qué quiere decir? Que respecto a edad, esta no es estadísticamente diferente entre ambos grupos. O sea, por decirlo en términos sencillos, que la edad es similar entre el grupo que tiene bajo peso y el grupo que tiene obesidad. ¿Ok? Porque el valor P es mayor a 0.05. Siempre cuando dicto de alguna manera estas sesiones de estadística, me gusta mencionar de que no siempre se dejen guiar solo por el valor P estadístico. ¿Ok? Acostúmbrense a leer y a entrenar su vista para poder identificar respecto de lo más básico, que en este caso son medidas de resumen. Si ustedes ven las medidas de resumen como tal en ambos grupos, al ojo nada más dirían, sí, ¿no? O sea, son similares, aparentemente son similares, no veo mucha diferencia. Lo que es lo que pasa si en un grupo vería 9 años o 9.5 años y en el otro grupo veo 14.9 años. Ahí digo, ok, acá sí hay alguna diferencia como tal. ¿Ok? Entonces, esto lo pueden utilizar de guía para que ustedes se puedan orientar, ¿no? Y que puedan evaluarlo como tal. Entonces, cada uno de estos valores P estadístico, doctores, son pruebas de hipótesis, ¿sí? Entiendo que esto ya lo han visto. En este caso nos hace un pequeño llamado, en este caso es un asterisco, y nos dice que ese valor P estadístico proviene de una prueba TD-Student para muestras independientes. ¿Por qué se aplica acá una prueba TD-Student para muestras independientes? Y acá voy a repasar con ustedes algo que ya han visto, pero igual es importante mencionarles. Las pruebas de hipótesis no son más que aquellos procedimientos estadísticos que nosotros empleamos para probar una hipótesis o un juicio que tenemos. Una hipótesis, un juicio, una conjetura que nosotros hacemos. Entonces, una prueba de hipótesis, simplemente una prueba estadística que nos ayuda a evaluar como tal esta hipótesis. Ahora, sé que ustedes han visto en el pregrado diferentes tipos de pruebas de hipótesis. Por ahí seguro recuerdan la prueba de chi cuadrado, la prueba exacta de Fisher, la prueba TD-Student, la Odem-Whitney. Y la gran duda es cuándo uso tal prueba, ¿cierto? Entonces, para que ustedes puedan identificar cuándo usan ciertas pruebas estadísticas o estas pruebas de hipótesis, es importante que identifiquen qué tipo de variables están evaluando. Fíjense, para el ejemplo que yo les he presentado o que los investigadores nos han presentado como tal en su tabla, aquí lo que están evaluando es como tal edad y edad en dos grupos, ¿cierto? O sea, edad con, en este caso, obesidad, con la variable obesidad. Entonces, aquí lo que tenemos es una variable, lo voy a escribir acá, una variable que es edad, ¿sí?
y otra que es, en este caso, lo podemos denominar como obesidad, ¿sí? Y ahora les explico por qué. Edad, en este caso, lo que ellos quieren ver es si es que edad es diferente en estos dos grupos de estudio, ¿no? En este caso, la variable obesidad la vamos a clasificar de esta manera y se va a tipificar como que sí hay obesidad y como no hay obesidad, ¿ok? Es la forma como el investigador va a definir, evaluar su variable, ¿ok? Entonces, en este caso, la variable obesidad lo estoy tipificando como que sí hay obesidad y no hay obesidad. Si yo les preguntara qué tipo de variable es esta variable de obesidad, ¿qué tipo de variable me dirían? Y para eso es importante lo que hemos visto en estadística descriptiva. Si yo les preguntara qué tipo de variable es, seguramente ustedes me van a decir, es una variable categórica dicotómica, ¿cierto? Es una variable categórica dicotómica. Yo tengo dos grupos en este caso. Tengo un grupo que tiene obesidad y otro grupo que no tiene obesidad. Recuerden, en este caso obesidad es su variable dependiente, ¿sí? Y en este caso edad como tal podríamos denominarlo como una variable independiente, ¿sí? Es como una covariable como tal. Entonces, lo que se quiere determinar a través de esta prueba de hipótesis con edad era si es que la edad era diferente o no en esos dos grupos, ¿cierto? En el grupo que tenía obesidad y en el grupo que no tenía obesidad. Eso es lo que se quería determinar a través de esa prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué tipo de variable es edad? Edad es una variable numérica, ¿sí? ¿Recuerdan? Es una variable numérica continua. Entonces, ustedes tienen o están enfrentando, en este caso, una variable, en este caso están enfrentando una variable numérica, ¿okay? Una variable numérica con una variable categórica en este caso dicotómica, ¿cierto? Entonces ustedes se van acá a su flujo de alguna manera de esquemático de diferentes tipos de pruebas de hipótesis. Y lo que les presenta acá es que si ustedes están enfrentando una variable numérica con una variable categórica, estarían en esta línea o estarían en este punto de inicio, por así decirlo, para determinar su prueba de hipótesis. ¿Ok? En este caso tienen una variable categórica, que es obesidad, y tienen una variable numérica, que es edad. ¿Ok? Diferente sería el caso si es que ustedes quieren determinar, por ejemplo, en este caso, qué tan diferente es sexo, la variable sexo, respecto a obesidad, ¿no? Recuerden, obesidad igualmente se están evaluando como sí y como no, ¿cierto? Es un grupo de pacientes que tiene obesidad y un grupo de pacientes que no tiene obesidad. Siguen teniendo una variable categórica, ¿sí? Dicotómica, pero fíjense acá ahora su otra variable, su variable independiente, que en este caso es sexo. Ahora su variable es de tipo categórica dicotómica, ¿sí? Porque sexo en este caso también se va a dividir en mujeres y varones. Entonces tenemos una variable categórica frente a otra variable categórica. Entonces, si ustedes están frente a dos variables categóricas, pues estarían en este punto, en este nudo de decisión. Y en este caso solamente tienen dos alternativas para usar, o usa la prueba chi cuadrado o usa la prueba exacta de Fisher. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a depender que usen la prueba de chi cuadrado o la exacta de Fisher? Es de la evaluación de supuestos, ¿sí? La evaluación de supuestos que tienen que ver con los valores esperados. ¿Ok? Ya no voy a ahondar tanto en el tema porque no es el motivo de la clase, sino que estamos haciendo un pequeño recordaris. ¿Ok? Sin embargo, en el caso del ejemplo que nos han dado, en este caso yo tengo una variable categórica y una variable numérica, ¿cierto? Entonces estoy acá en este punto. El siguiente nudo de preguntarnos o el siguiente nudo de decisión es, ¿las muestras son relacionadas o son independientes? Y en este punto de decidir si son relacionadas o son independientes, va a depender del diseño como tal del estudio.
En este caso, las observaciones o los datos se han tomado de forma independiente, es decir, para determinar si una persona como tal tiene obesidad o no tiene obesidad y determinar su edad, ha sido de forma independiente entre estos dos grupos, ¿no? La determinación de edad en el grupo que tiene obesidad y la determinación de edad en el grupo que no tiene obesidad es de forma independiente. ¿Cuándo serían relacionados? Muestras relacionadas es, por ejemplo, esos famosos pretest y post-test cuando se quiere evaluar la eficacia de un programa educativo. Por darles un ejemplo, ustedes tienen un grupo de personas, ¿ok? Tienen un grupo de personas a quienes se les realiza una evaluación inicial, ¿sí? Del nivel de conocimientos que tengan en relación al curso, por ejemplo, de estadística, ¿ok? Y luego de un programa de inducción, se les realiza otra evaluación al final, ¿no? Una evaluación final. A este mismo grupo de personas, ¿eh? Se les realiza una evaluación final. Y acá quiero igualmente determinar el nivel de conocimientos que han adquirido luego de este programa de inducción, ¿no? Es un programa de aprendizaje, por así decirlo, de estadística. Entonces, si es que el investigador quisiera comparar las notas que ustedes han sacado del final respecto del inicial, o sea, cuánto han mejorado, aquí estaríamos frente a muestras relacionadas. ¿Por qué? Porque en este caso hemos tenido un solo grupo de personas a quienes se les ha realizado diferentes evaluaciones en diferentes puntos del tiempo, ¿ok? Entonces, en nuestro caso no estamos frente a eso. Ya, en este caso tenemos dos grupos de personas a quienes se les ha preguntado como tal qué edad tienen, ¿no? Entonces estamos en este hito, por así decirlo. Tenemos muestras independientes. Ahora, lo segundo que debemos preguntarnos, doctores, es esa variable categórica, porque recuerden que aquí estábamos teniendo una variable numérica y una variable categórica, ¿cierto? Entonces, el siguiente punto que les está preguntando acá, esa variable categórica, ¿cuántas categorías tiene? Si es que esa variable categórica tiene dos categorías, entonces estarían en este punto de acá, ¿ok? En usar la prueba TD-Student para muestras independientes o la prueba Udemann-Weinert. Si es que esta variable categórica tuviera más de dos categorías, estarían en este punto de acá, de decidir si usan la prueba de ANOVA o la prueba de Kruskal-Wallis, ¿ok? Ahora, ¿de qué va a depender que usen ya sea la prueba TD-Student o la prueba Udemann-Weinert en este caso? Va a depender igualmente de la evaluación de supuestos, y un supuesto fundamental para usar una prueba TD-Student o una Udemann-Weinert es la distribución normal de esa variable numérica en cada grupo, en este caso de participantes. Si es que hay una distribución normal de edad, tanto en el grupo que tiene obesidad como en el grupo que no tiene obesidad, genial. Ahí puedo usar una prueba TD-Student para muestras independientes sin ningún problema, ¿no? Si es que no tuvieran una distribución normal, entonces en este caso uso su análogo no paramétrico que se llama la prueba Udemann-Weinert, ¿no? A la prueba TD-Student y la prueba de ANOVA se les conoce como pruebas paramétricas, ¿ok? Porque tienen como características esto de la distribución normal de sus datos, ¿ok? Entonces, aquí es donde justamente entran los diferentes tipos de pruebas de hipótesis, ¿ya? Igualmente, si es que su variable categórica tuviera más de dos categorías, por ejemplo, no sé, pues quieren evaluar en este caso la asociación entre lo que es edad, ¿no? Entre lo que es edad y, o mejor dicho, ¿qué puede ser? Nivel socioeconómico,
puede ser una de las variables. Puede ser edad con nivel socioeconómico, por darles un ejemplo así súper sencillo. Nivel socioeconómico, ustedes saben que se pueden dividir en alto, bajo, medio, ¿no? Es una forma de clasificar nivel socioeconómico, ¿ok? Entonces, en este caso, su variable categórica tiene 3 categorías, ¿cierto? Entonces, en este caso, podrían usar una prueba de ANOVA o una prueba de Kruskal-Wallis según qué tanto se cumple este supuesto de la distribución normal de los datos. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, en nuestro caso, acá tenemos edad, que es una variable numérica, su otra variable, que en este caso era obesidad, en el cual se divide, ¿no? Se divide como tal un grupo que tiene obesidad y otro grupo que no tiene obesidad, ¿no? ¿Sí? Es decir, que tiene peso normal. En este caso tenemos 2 categorías, por eso es que han usado, miren, fíjense, una prueba T-Student para muestras independientes. ¿Sí? Porque acá, bueno, han evaluado la distribución normal y han encontrado que sí tiene una distribución normal sus datos, ¿no? Y por eso es que les proporcionan acá el valor P estadístico, ¿ok? En relación a sexo, fíjense acá, sexo, y en este caso era muy característico, recuerdo que les presenté esta tabla porque en este caso me estaban dando la proporción solo de varones, ¿no? De varones, que en este caso, recuerden que como medida de resumen, a ver, voy a borrar ahora los otros. Ya, en este caso, vamos ahora a evaluar la siguiente variable que es esta, ¿no? Que es sexo, ¿sí? Pero esta variable sexo acá nos lo están dando como tal, solamente la cantidad de varones, ¿no? Aquí nos está presentando la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa era el porcentaje, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Qué es lo que me están diciendo los investigadores? Que en el grupo de personas que tienen peso normal, en este caso hubieron 12 varones, ¿sí? 12 varones los que representan un 52% del total, ¿ok? Y en el grupo que tiene obesidad, en este caso tenemos 11 varones, ¿sí? 11 varones, lo que representa un 50% del total, ¿ok? Entonces, ¿y qué está acompañando a este valor? La prueba P es la prueba P. Recuerden que siempre que ustedes vean un valor P estadístico, es que están frente a una prueba de hipótesis. ¿Ok? Y acá tenemos otra hipótesis. ¿Y acá qué está asociando, qué está evaluando? Sexo, la variable sexo con la variable obesidad. Entonces acá estamos frente a 2 variables categóricas, por lo tanto usaría la prueba chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher. En este caso nos han presentado la prueba chi cuadrado, fíjense acá 2 asteriscos, nos dice que esto proviene de una prueba chi cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí nos están presentando como tal estos datos. Y lo mismo realizarían para las otras variables. Entonces, esto que les he explicado simplemente es para hacerles recordar cuáles son las medidas de resumen para una variable numérica, en este caso medias y desviaciones estándar, y cuáles son las medidas de resumen en el caso de una variable categórica, que son frecuencias absolutas y frecuencias relativas. ¿Ok? Eso es importante de ver para, en este caso, ver la comparabilidad entre ambos grupos. ¿Ok? Y en este caso me están presentando, cada una va acompañada por sus pruebas de hipótesis. ¿Ok? Va acompañada de sus pruebas de hipótesis, ya sea la prueba, en este caso hemos visto la T-Student para muestras independientes o la prueba de chi cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces aquí ya esto ya hemos visto, esto también hemos visto. Entonces hasta aquí vamos bien, eso espero que vayamos bien. Entonces aquí
vamos a hacer un breve resumen y ya ir introduciéndonos en lo que son ya los modelos de regresión. O sea, no le tengan temor como tal a los modelos de regresión, porque van a ver que vamos a verlo desde un punto de vista más de interpretabilidad, para que ustedes puedan comprender como tal. Como les he dicho, la parte estadística como tal, el programa estadístico lo puede hacer, así que no hay ningún problema, pero lo más importante es entender por qué estamos usando tales pruebas para poder dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. Entonces, hasta el momento espero que se haya comprendido cuándo usar esas pruebas de hipótesis. Sí, lo hemos visto, claro que sí, en líneas generales, pero entiendo que ya han visto a más profundidad en su sesión de prueba de hipótesis eso. Entonces, lo que aquí tenemos, que era en el paper, en el artículo que les he presentado, es esta pregunta, ¿no? Si los adolescentes, si la obesidad influye en el resultado del tratamiento de ortodoncia con aparatos fijos, ¿no? Esa era la pregunta. Las pruebas de hipótesis, como son la prueba TED-Student o puede ser la prueba Udemann-Whitney, me va a permitir determinar si hay como tal una asociación, ¿ok? En este caso, no hemos visto como tal la prueba de hipótesis entre obesidad y resultado. Permítanme, a ver. Parece que está como tal acá. Sí, fíjense acá, doctores. En la tabla número 2, lo que les está presentando es la comparación, acá dicen, ¿no? La comparación de los pacientes que tienen, en este caso, obesidad y los que tienen peso normal, ¿sí? En relación a los outcomes que los investigadores se han propuesto evaluar. Todos estos son los desenlaces que ellos se han propuesto evaluar. Recuerden que acá el objetivo era evaluar la influencia de la obesidad en los resultados del tratamiento de ortodoncia. Entonces, como resultado principal, por así decirlo, ellos han evaluado la duración del tratamiento en meses de ortodoncia. Y lo que les está presentando acá, fíjense, es, en este caso, como medidas de resumen, les están presentando mediana y rangos intercuartílicos. ¿Por qué creerían que les está presentando medianas y rangos intercuartílicos? Porque muy probablemente la duración del tratamiento, en este caso en meses, en el grupo que tiene peso normal, no tuvo una distribución normal. ¿Ok? Al no tener una distribución normal, la mejor medida de presentarlo es a través de medianas y rangos intercuartílicos, como lo que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos una mediana de duración de tratamiento de 27.4 meses. ¿Ok? Y aquí tenemos el rango intercuartílico. Ese es en el grupo que tiene peso normal. Ahora, en el grupo que tiene obesidad, la mediana de duración del tratamiento es de 26.9 meses, ¿ok? Y con su rango intercuartílico que está acá, ¿ok? Aquí nos están presentando las medidas de resumen para ambos grupos. Ahora, ¿cuál es la prueba de hipótesis de esta relación o de esta asociación? ¿Sí? Acá lo que se quiere o lo que se está enfrentando es una variable numérica, porque duración de tratamiento en meses es una variable numérica continua. Y aquí lo estamos enfrentando a una variable categórica dicotómica, ¿cierto? Porque tenemos un grupo de personas que tiene obesidad, otro que tiene peso normal, solo tenemos dos categorías. Entonces, recordando un poco lo que hemos visto, fíjense acá en nuestro algoritmo, por así decirlo, de las pruebas de hipótesis, si es que estamos frente a una variable categórica con una numérica y son muestras independientes en donde la variable categórica, que es obesidad, tiene dos categorías, estaríamos frente a estas opciones de pruebas de hipótesis, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la primera opción, que es usar una prueba TED-Student para muestras independientes, o la prueba Udemann-Whitney. Entonces, en ese caso, nos han presentado la prueba Udemann-Whitney. Si vemos acá, el valor P estadístico de
de esta prueba de hipótesis, fíjense acá, dice, proviene de una prueba Udemann-Whitney. O sea, ¿por qué proviene de esa prueba? Porque no hay una distribución normal de la duración de tratamiento en ambos grupos. ¿Ok? Entonces aquí lo que les está diciendo, y fíjense qué valor ha salido, ¿no? Un valor P estadístico mayor a 0.05, quiere decir que no hay diferencia estadísticamente significativa respecto a la duración del tratamiento en meses en el grupo que tiene peso normal respecto al grupo que tiene obesidad. Y eso ustedes lo pueden identificar o lo pueden intuir si ven los números como tal. Si ven las medianas de los números como tal y ven los rangos intercuartílicos, están casi cercanos, ¿no? Están relativamente cercanos. Entonces, ustedes ya, sin realizar como tal una prueba de hipótesis, ya pueden intuir, no, acá son bastante similares, ¿no? Entonces, respecto a duración del tratamiento, tanto el grupo que tiene obesidad como el grupo que tiene peso normal son similares como tal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les está diciendo esta prueba de hipótesis para dar respuesta a su pregunta de investigación principal. ¿Ok? Pero, ¿qué es? Yo les voy a poner en el caso de que hubiéramos encontrado alguna diferencia como tal, o sea, que la duración del tratamiento en los pacientes que tienen obesidad hubiera sido mayor con respecto a los que no tienen obesidad. ¿Qué hubiera pasado si como tal se hubiera encontrado esta diferencia? ¿Ok? Las pruebas de hipótesis nos dan una información parcial para dar respuesta a esta pregunta de investigación. ¿Por qué les digo que nos da una información parcial? Porque no nos va a cuantificar o no nos va a identificar qué tanta diferencia hay entre ambos en términos de una magnitud o de una intensidad de esa asociación. Quien nos brinda o quien nos permite acercarnos a poder cuantificar esa magnitud de asociación son justamente los modelos de regresión a través de las medidas de asociación. Las medidas de asociación nos van a permitir cuantificar cuánto se asocia, en este caso obesidad, con algún resultado del tratamiento de ortodoncia, como por ejemplo obesidad con la duración del tratamiento de ortodoncia. Nos van a permitir cuantificar esta asociación. Las pruebas de hipótesis se quedan, digamos, a la mitad del camino si queremos dar respuesta a ese tipo de preguntas. ¿Ok? Entonces, es casi obligatorio y el deber de todo, de alguna manera, investigador que intenta responder ese tipo de preguntas, llegar hasta este tipo de modelos, sobre todo si es que estamos frente a estudios observacionales. ¿Por qué les digo esto? Porque regreso aquí, la desventaja de los estudios observacionales es que ustedes no han tenido el proceso de aleatorización que sí tienen en los ensayos clínicos. Al no tener este proceso de aleatorización, doctores, es muy probable que haya un desbalance o que haya un desequilibrio inicial en las características de sus participantes. ¿Ok? Entonces, al haber este desbalance como tal, es necesario realizar un ajuste de esas variables que pueden ocasionar confusión como tal. O sea, es necesario realizar un ajuste. ¿Y cómo se realiza ese ajuste? A través de esos modelos de regresión como tal. Les doy un ejemplo. ¿Qué pasa? Recuerden que aquí el objetivo como tal de su estudio era determinar, vamos a suponer que que el desenlace sea duración del tratamiento, ¿ya? Así como lo ha presentado el desenlace primario del estudio. Duración del tratamiento, ¿sí? Ustedes lo que querían determinar era, ustedes tenían acá dos grupos, recuerden, un grupo que tiene la exposición, es decir, un grupo que tiene obesidad y un grupo que no tiene obesidad, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes querían ver acá es cuánto era la duración del tratamiento en el grupo que tiene obesidad y el grupo que no tiene obesidad, ¿no? Para ver si es que está asociado como tal el tener este factor de riesgo.
¿Qué es lo que pasa, doctores, si en el grupo que tiene obesidad, ustedes, si en el grupo de esos participantes son los que tienen un nivel de higiene oral más deficiente, tienen peor nivel de higiene oral respecto al grupo que no tiene obesidad? ¿Sí? El grupo que tiene obesidad tiene un mejor nivel de higiene oral. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un desbalance como tal respecto a esta variable? O sea, que el grupo que tiene la exposición tiene un peor nivel de higiene oral respecto del otro grupo. ¿Qué es lo que pasaría si es que ustedes solamente se quedan en realizar una prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis lo que hace simplemente es comparar las duraciones del tratamiento en el grupo que tiene obesidad y el grupo que no tiene obesidad, ¿no? De repente la duración del tratamiento entre los pacientes que tienen obesidad fue de, vamos a suponerle, de 48 meses, y el grupo que no tiene obesidad fue, vamos a suponer, de 34 meses, ¿sí? Y lo que simplemente va a hacer la prueba de hipótesis, como lo que hemos visto, es comparar estos dos tiempos, ¿no? ¿Y qué es lo que les va a decir? Uy, acá hay una asociación porque el valor P estadístico salió menor a 0.05. Por lo tanto, dicen que obesidad está asociado o es un factor de riesgo de tener mayor duración del tratamiento de ortodoncia. Muchos de los estudios pueden concluir solo en eso, en base a una prueba de hipótesis. Pero si ustedes leen más a fondo la característica de los participantes, encontraron de que el grupo que tenía obesidad tenía peor nivel de higiene oral respecto del otro grupo. Entonces, las pruebas de hipótesis no permiten realizar un ajuste por aquellas otras covariables que pueden estar ocasionando una confusión. Entonces, para dar respuesta a este tipo de preguntas, donde quiere evaluar un nivel de asociación en este caso, no nos podemos quedar solamente en la prueba de hipótesis, porque esto nos da una información parcial. Tenemos que ir más allá con los modelos de regresión para identificar esas otras variables que me pueden estar confundiendo la asociación y que necesito ajustar para establecer como tal una medida de asociación, ¿sí? Esta medida de asociación me va a identificar en cuánto está asociado obesidad a duración del tratamiento de ortodoncia. De repente no está asociado, ¿sí? De repente no está asociado. Entonces, esas medidas de asociación me brindan una mayor información respecto de eso. ¿Sí, doctores? Bien, vamos a dar un pequeño receso, también ya se acaba el Meet. Les vuelvo a compartir otro enlace y en 5 minutos regresamos. ¿Sí? Gracias. Está bien, doctor. Odds ratio o hazard ratio. ¿Okay? Tenemos diferentes medidas de asociación cuando mi variable dependiente es una variable categórica dicotómica. Vuelvo a mencionar, es crucial que identifiquen qué tipo de variable es su variable dependiente. ¿Okay? Si su variable dependiente es numérica, estas la van a presentar a través de coeficientes o betas, que ya vamos a identificar y a interpretar cómo es que cómo es la interpretación de estos coeficientes o betas. Si ustedes tuvieran una variable dependiente que es categórica dicotómica, lo van a expresar a través de razones de prevalencia, riesgo relativo, odds ratio o hazard ratio. Ahora, ¿de qué depende de que seleccionen una u otra medida de asociación? ¿Ok? Va a depender del tipo del diseño del estudio. ¿Ok? Y ahora, ¿de dónde sale cada medida de asociación? Las medidas de asociación van a ser estimadas a través de los modelos de regresión. Entonces, vuelvo y repito, si ustedes tienen una variable desenlace o una variable dependiente que es numérica, recuerden que su medida de asociación son los coeficientes o betas. ¿Y cómo van a estimar los coeficientes o betas? A través de la regresión lineal. ¿Ok? Si ustedes tuvieran
medidas de asociación, perdón, variables de desenlace, que es categórica dicotómica, estas las van a presentar o las van a expresar a través de los odds ratio. Es una medida de asociación la cual la van a estimar a través de la regresión logística. ¿Okay? Otra medida de asociación son las razones de riesgo, que las van a expresar a través de unos modelos lineales generalizados, pero acá no voy a ir tan a fondo, sino que me voy a enfocar más en lo que es la interpretabilidad de estas medidas de asociación, para que no, no nos compliquemos tanto, ya que no es un curso como tal de estadística, pero ahí tenemos otra medida de asociación. También podemos estimar HRs, ¿sí? HRs, que es otra medida de asociación, y en este caso se emplean la regresión de Cox, ¿sí? Regresión de Cox, ya que son otros modelos de regresión. Los vamos a ver los más comunes, ¿ok? Que son la regresión logística, van a ser algo que van a ver bastante. La regresión lineal, nos vamos a enfocar básicamente en la interpretación a través de este estudio, ¿sí? Si tienen dudas en relación a lo que es como tal la parte operativa, igual lo podemos ver si es que tuvieran alguna duda. Los riesgos relativos o las razones de riesgo a través de los modelos lineales generalizados o los GLMs, que son unos modelos que parten de un modelo de regresión lineal, pero son mucho más amplios, donde tenemos diferentes familias y diferentes tipos de enlaces a estas familias, y que me permiten una gran diversidad de medidas, me permiten estimar una gran diversidad de medidas de asociación como tal, y una de ellas son las razones de riesgo. ¿Okay? No vamos a ir tan a fondo porque no es el motivo de la clase, pero lo que quisiera que en estas diapositivas se comprenda es que la elección de la medida de asociación va a depender del tipo de variable de desenlace que tengan, ¿ok? Identificado eso, si es que ustedes tuvieran una variable dependiente categórica dicotómica, lo que tienen que hacer para determinar si voy a estimar una razón de prevalencia, o un riesgo relativo, o un odds ratio, o un hazard ratio, es dependiendo también del tipo de diseño de estudio, doctores. Si ustedes tienen un diseño de estudio con la cual buscan responder su pregunta de tipo transversal, la mejor medida para esto son las razones de prevalencia, ¿ok? Pero también van a ver que algunos estudios van a estimar razones de odds u ORs, también van a ver que lo van a estimar, ¿ok? Sin embargo, la mejor medida para los estudios de prevalencia son las razones de prevalencia como medidas de asociación, ¿ok? Para estudios de cohorte, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestro ejemplo? ¿Cuáles van a ser las mejores medidas, las medidas de asociación que ustedes pueden estimar? Pueden ser, en este caso, razones de riesgo, que es la mejor medida que ustedes pueden estimar, ¿sí? En estudios de cohorte retrospectiva, algunos estiman o calculan razones de odds, pero no es lo más aconsejable, ¿no? Si están haciendo un estudio de cohorte, lo más aconsejable es que estimen razones de riesgo o riesgo relativo, como lo han hecho en el estudio que estamos hablando el día de hoy, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo han presentado. Si es que ustedes estuvieran frente a un ensayo clínico, es similar, ustedes pueden calcular razones de riesgo, ¿sí? Como les había dicho, estudios de cohorte y ensayos clínicos tienen en el diseño características muy similares, ¿ok? Si están frente a estudios caso-control, en este caso, su medida de asociación estrella son las razones de riesgo. Y ahora, ¿qué significa, pues, razón de prevalencia? ¿Qué significa riesgo relativo? ¿Qué significa razón de odds u odds ratio? ¿Qué significa? A ver, pongan aquí un poco de, por favor, atención para que puedan comprender esto. La razón de prevalencias no es algo más que comparar prevalencias. Eso es. Una razón de prevalencias lo que va a hacer es comparar la prevalencia en los expuestos versus la prevalencia de los no expuestos.
Eso es lo que les va a permitir la razón de prevalencia como medida de asociación. Y les voy a dar un ejemplo como tal, ¿sí? Antes de ir a las razones de odds, para que ustedes puedan comprender. Fíjense acá, razones de prevalencia. Imagínense, espero que van a hacer un poco de bulla, espero que no haga mucha bulla. Ya, imagínense que ustedes quieren evaluar la asociación entre fumar y tener una cardiopatía, ¿ok? Y tener una cardiopatía. Esto es un ejemplo súper general para que lo puedan comprender. Voy a tratar de alzar la voz porque creo que van a hacer bullying. A ver. Entonces, aquí lo que ustedes tienen es, han realizado un estudio de tipo transversal y han evaluado si los pacientes que fuman pueden tener mayor prevalencia de tener una cardiopatía, ¿ok? Entonces, lo que hacen es realizan su tablita, ¿no? Su tablita 2x2, en donde tienen el grupo de personas expuestas, es decir, el grupo que fuma y el grupo que no fuma. ¿Ok? Tienen acá los dos grupos, el grupo de exposición y el grupo de no exposición. Y acá tienen el grupo que tiene el desenlace y el grupo que no tiene el desenlace. Su variable dependiente, su variable desenlace es esta, ¿no? Tener una cardiopatía. Bueno, realizan los cálculos, muy bien, hacen su tablita, identifican que hay 64 personas que fuman y tienen una cardiopatía, que hay 154 personas que no fuman y que tienen una cardiopatía. Entonces, al ser este tipo, ustedes identifican, ¿no? Tiene su variable dependiente. ¿De qué tipo de variable dependiente es? Es una variable categórica dicotómica, ¿ok? Y su diseño de estudio es un estudio de tipo transversal. Entonces, ustedes dicen, ok, para los estudios de tipo transversal, la mejor medida de asociación es una razón de prevalencias, ¿ok? Porque es lo que ustedes pueden determinar como tal, ¿no? Recuerden que en un estudio transversal evalúan la exposición y el desenlace en un mismo punto en el tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A través de esa tablita resumen, ustedes van a poder calcular la razón de prevalencias. ¿Y cómo calculan esa razón de prevalencias? Les había dicho que la razón de prevalencias era la división de dos prevalencias. Entonces, ¿qué es lo que va en el numerador? La prevalencia de cardiopatía en las personas expuestas. ¿Cuál es la prevalencia de cardiopatía en las personas expuestas? Veamos, según su tabla, encontraron que son 64 personas, que en este caso tiene la exposición, que fuman de un total de ¿cuánto? ¿Cuántos expuestos han sido? 135. Entonces, la prevalencia de tener cardiopatía en los expuestos es 64 entre 135. ¿Ok? Sobre la prevalencia de tener cardiopatía en los no fumadores. En este caso sería de los no expuestos. ¿Cuántos de los no expuestos tienen cardiopatía? 154 entre un total de ¿cuánto? De 2.318. Perfecto. Esta es la prevalencia de cardiopatía en los no expuestos, que en este caso serían los no fumadores. ¿Ok? Realizan esta división y ¿cuánto les salió? 7.13. Y ahora ustedes dicen, ¿y cómo interpreto esto? La interpretación es de la siguiente manera, doctores. Siempre la interpretación debe mencionar a la población de estudio. En este caso sería, en la población de estudio, la prevalencia de cardiopatía coronaria en los fumadores es 7.13 veces la prevalencia de cardiopatía coronaria en los no fumadores. ¿Por qué veces? Porque aquí estamos frente a una división. Recuerden aquí cómo yo he obtenido estos datos, por una división de prevalencias. He dividido la prevalencia de tener cardiopatía en el grupo expuesto versus la prevalencia de tener cardiopatía en los no expuestos, ¿sí? Por lo tanto, la interpretación va de la mano con eso. Entonces, siempre la prevalencia como tal va a estar acompañada del desenlace, y eso nunca se olviden, ¿ok?
¿Prevalencia de qué? Mi desenlace en este caso era cardiopatía, es decir, la prevalencia de cardiopatía coronaria en los fumadores es 7.13 veces la prevalencia de cardiopatía coronaria en los no fumadores. Esta misma lógica, doctores, es la misma para el riesgo relativo. Ahora vamos a suponer que deseo responder la misma pregunta de evaluar la asociación entre fumar y tener una cardiopatía, pero ahora a través de un estudio de cohorte, ¿ok? En este caso invertí más dinerito, me han financiado y estoy realizando un estudio de cohorte. Por el mismo diseño de este estudio de cohortes, me permite calcular algo muy importante que son las incidencias, doctores. ¿Y qué son las incidencias? Es el número de casos nuevos que se produce a través del tiempo. Entonces, el riesgo relativo es una medida de asociación muy fuerte para poder determinar el riesgo de algo, ¿ok? Entonces, los estudios de cohorte tienen, de los estudios observacionales tienen esa fortaleza que me permite determinar y me permite calcular los riesgos relativos similar a un ensayo clínico aleatorizado, ¿ok? Y ahora, ¿cómo se calcula el riesgo relativo? El RR se le conoce como riesgo relativo o también se le conoce como razón de riesgos, es lo mismo, ¿no? Recuerden que todos estos razón de prevalencias, razón de riesgo, son razones, son divisiones. Fíjense acá lo similar que es con lo que hemos visto con razón de prevalencias. Pero aquí, en vez de hablar de prevalencias, voy a hablar de riesgo, ¿ok? Entonces, en este caso, la división sería el riesgo de tener una cardiopatía en los expuestos, que serían los fumadores, sobre el riesgo de tener una cardiopatía en los no fumadores, ¿ok? Y fíjense, la división es la misma. ¿Cuál es el riesgo de tener cardiopatía en los fumadores? En este caso, voy a ver esta sección de acá, ¿no? De los expuestos, ¿no? ¿Cuántos de ellos han tenido cardiopatía? 64, ¿cierto? 64 de un total de ¿cuántos? 64 de un total de 135 personas expuestas, que son los pacientes que fuman, ¿ok? Entonces aquí tenemos ya, aquí tenemos ya el riesgo de tener cardiopatía en los fumadores. Ahora, ¿cuál es el riesgo de tener cardiopatía en los no fumadores? Sería 154 personas que tuvieron el desenlace de los no expuestos, de un total de ¿cuánto? De 2.318. ¿Cuánto salió esto? 7.3. Exactamente lo mismo porque matemáticamente, doctores, es lo mismo. Pero hay una gran diferencia entre determinar una razón de prevalencias, me refiero en cuestiones de interpretabilidad, en relación a una razón de riesgo. En una razón de riesgo, acá en la interpretación, yo sí voy a estimar como tal el riesgo del evento, ¿ok? En el otro estudio transversal, con razón de prevalencias, lo máximo que podía determinar era comparar prevalencias, que vendría a ser la prevalencia del evento. ¿Ok? En cambio, con un estudio de cohorte, para estimar un riesgo relativo, yo sí puedo determinar el riesgo como tal del evento. En este caso sería el riesgo de cardiopatía coronaria en los expuestos, es decir, en los fumadores, es 7.13 veces el riesgo de cardiopatía coronaria en los no fumadores. Es decir, según esto nos quiere decir que el riesgo de tener el evento en los expuestos es 7 veces el riesgo de tener el evento en los no expuestos, ¿no? O sea, hay un mayor riesgo de tener el evento en los fumadores respecto a los que no son fumadores. ¿Y cuánto es ese riesgo? 7 veces, doctores. Eso es lo que les permite una medida de asociación, les va a cuantificar cuánto más, de alguna manera, es ese riesgo, ¿no? En este caso, 7 veces el riesgo, ¿no? De los expuestos versus los no expuestos. ¿Está bien? Espero que eso se haya comprendido como tal. Otra medida de asociación son los odds ratio, doctores. Como les decía, los odds ratio es la medida de asociación estrella para los estudios caso-control. ¿Ok? También van a ver que en algunos estudios transversales
les van a presentar también algunos en odds ratio. Son muy pocos, pero tienen algunas consideraciones al respecto. Lo ideal es presentar razón de prevalencias, lo que no implica que necesariamente esté mal presentar razón de riesgos en un estudio transversal. Pero bueno, ya lo conversaremos quizá en una próxima ocasión, porque ya tienen sus excepciones, ¿ok? Pero en líneas generales comprendan esto. Los odds ratio es principalmente para los estudios caso-control, ¿ok? ¿Y qué es lo que les va a comparar los odds ratio? Les había dicho que la razón de prevalencia compara prevalencias, que la es lo mismo, por si acaso, doctores. Les había dicho que en los estudios de cohorte algo muy importante es que se puede determinar incidencias, ¿okay? Que es el número de casos nuevos que se produce a través del tiempo, ¿sí? Entonces, en un estudio, los odds ratio lo que les va a comparar son los odds. ¿Y qué son los odds? Los odds se traduce en español como la posibilidad de algo. Ojo, no es el riesgo de algo, ¿ah? Es la posibilidad de algo. Matemáticamente se calcula como el número de casos sobre el número de no casos. ¿Ya? Los odds ratio son la razón de odds, ¿ok? O razón de momios u odds ratio, es lo mismo, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a dividir esta razón de odds? Esta razón de odds, como su nombre lo dice, va a dividir dos odds o posibilidades, ¿ok? Es un análogo a lo que hemos estado viendo. En este caso, la división es el odds de tener el desenlace en el grupo expuesto versus el odds de tener el desenlace en el grupo no expuesto. Fíjense, la lógica es exactamente la misma, solo que acá estamos hablando de odds o posibilidades. No es lo mismo, ojo, una posibilidad que una probabilidad o riesgo, ¿ok? En las razones de riesgo, acá yo puedo hablar de incidencias o riesgos, o también lo puedo denominar como probabilidad de algo, de tener algo. ¿Ok? Son distintas maneras como se le puede determinar a esto. ¿Ya? Hago este acápite. Hay muchos epidemiólogos que no les gusta como tal traducir el término odds, pero pedagógicamente lo pueden encontrar como que el odds es similar a una posibilidad, que no es lo mismo que una probabilidad, por si acaso. ¿Cómo es que calculan el odds? Vamos a hacerlo simple y sencillo también, similar a lo que vimos en el cálculo de razón de prevalencias y razón de riesgos. Vamos a suponer que ustedes tienen un estudio de caso control y quieren evaluar si la enfermedad periodontal se asocia a tener una enfermedad cardiovascular. Lo mismo, realizan su estudio de caso control, su tablita 2x2, acá tienen el grupo de personas que tienen enfermedad periodontal, es decir, que tienen la exposición, y el otro grupo de personas que no tienen enfermedad periodontal, o sea, no tienen la exposición. ¿Cuántos de ellos tuvieron el evento? Acá ya lo pusieron en su tablita, todo genial. Entonces acá, ¿cómo calculan los odds ratio? Los odds ratio vendría a ser la división como tal, la división entre los odds, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula el odds de tener, en este caso, de tener una enfermedad cardiovascular en el grupo que tiene enfermedad periodontal? ¿No? ¿Cómo calculan eso? Entonces, lo que hacen acá es dividir el número de casos, es decir, ¿cuántos casos hubo de los expuestos? ¿No? ¿Cuántos casos hubo? 100 casos. Sobre los no casos, que en este caso serían 400 como tal. ¿Cuánto salió esto? 0,25. Esto es el odds de tener enfermedad cardiovascular en el grupo que tiene enfermedad periodontal. De forma similar hacen para el grupo no expuesto. ¿Cuántos fueron casos? O sea, tuvieron enfermedad cardiovascular, 90. ¿Cuántos no tuvieron enfermedad cardiovascular? 410. ¿Cuánto salió esto? 0,22. Dividen esto y les va a salir 1,14. ¿Ok? Esto lo va a hacer rápidamente el programa estadístico, sino que acá les estoy explicando para que ustedes comprendan de dónde viene la interpretación que vamos a realizar a continuación. Entonces,
Aquí ustedes tienen un OR de 1.14, ¿ok? Si nosotros lo deseamos como tal interpretar, ¿no? Interpretar, según como lo que hemos aprendido, esto lo voy a poner en otra diapositiva porque acá les he presentado otra forma de interpretar, pero no quisiera que nos confundamos con lo que hemos estado aprendiendo porque la interpretación es muy similar, ¿ok? Entonces, aquí me ha salido un OR de 1.14. A ver, permítanme. Ok. Ya, aquí me ha salido un OR de 1.14, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner ORs. OR de 1.14. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cómo se interpreta? Lo mismo, en la población de estudio, en este caso ya no hablo de riesgo, sino hablo de odds. El odds de, en este caso era una enfermedad cardiovascular, el odds de tener una enfermedad cardiovascular en los que tienen enfermedad periodontal, recuerden, es en los expuestos, es 1.14 veces, 1.14 veces el odds, y eso lo voy a copiar y pegar. Ya, el odds de tener enfermedad cardiovascular en los que no tienen enfermedad periodontal. Ven que la forma de la interpretación es exactamente lo mismo. Lo que está cambiando acá es que en este caso estamos frente a una razón de odds. Entonces acá no podemos hablar del riesgo o de la probabilidad o de la prevalencia, ¿ok? Entonces aquí sería el odds de tener el desenlace en los expuestos es 1.14 veces el odds de tener el desenlace en los no expuestos. Simple y sencillo, doctores. Es así como se interpreta y es así como espero que puedan interpretar en los estudios estas medidas de asociación. Otra forma de interpretarlo se los presento a continuación. Es otra manera como pueden interpretarlo, ¿ok? Pero lo básico es esto, ¿ok? Otra forma como ustedes pueden interpretar esto es a través de porcentajes, ¿no? A algunos les resulta más sencillo, por eso es que se los voy a presentar. Ustedes tienen un odds de 1.14, de un OR, perdón, no es odds, es un OR de 1.14, porque el OR es la división de odds, ¿ok? El OR en este caso le salió de 1.14, ¿ok? Para esto, les voy a mencionar lo siguiente. Para todas las medidas de asociación que como son los ORs, los HRs, los RRs y las razones de prevalencia, para todos el valor de no asociación o el valor de nulidad es el de 1, doctores. ¿Por qué es el de 1? A ver, ¿por qué creen? Si ustedes, y voy a ir hacia adelante acá, si ustedes encuentran que esta, por ejemplo, en los R's, pero bueno, por decir, si ustedes se encuentran acá que el RR le salió 1, ¿qué quiere decir que el RR le haya salido 1 en esta división? Vamos a suponer que acá le salió 1 y no le salió 7. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo de tener cardiopatía en los fumadores es igual, porque les ha salido 1, es igual del riesgo de tener cardiopatía en los no fumadores. ¿Qué quiere decir eso en términos sencillos? De que no hay asociación, porque el riesgo de tener el evento es similar entre los que tienen la exposición y los que no tienen la exposición. Por eso es que se dice que el valor de no asociación o el valor de nulidad es el de 1. ¿Ok? Lo mismo sucede para las razones de prevalencia. Recuerden que matemáticamente se calculó igual. Lo mismo para los ORs. Entonces, para todas estas medidas, el valor de no asociación o el valor de nulidad es el de 1.
Si ustedes encuentran un RR, un RP de 1, quiere decir que no hay asociación, simple y sencillamente. ¿Ok? Entonces, su valor de referencia, que es esta línea vertical, es el de 1, doctores. ¿Ok? Ahora, ¿cómo interpretan el 1.14 en términos de porcentaje? Lo que tienen que hacer acá es que ustedes tienen que determinar cuán lejos de 1 está su valor de OR. Le salió 1.14. Quiere decir que 1.14 menos 1, ¿cuánto sale? 0.14. Esto en porcentaje, ¿cuánto sería? 14%. ¿No? ¿Y por qué les digo esto? Porque otra forma de interpretarlo es realizarlo de esta manera. Fíjense acá. En adultos mayores de 50 años, que era nuestra población, en el ejemplo que le di, en adultos mayores de 50 años, el odds de tener enfermedad cardiovascular, que es su desenlace, en el grupo que tiene enfermedad periodontal es 14% mayor con respecto al grupo que no tiene enfermedad periodontal, ¿no? Esa es otra forma, doctores, como ustedes también pueden interpretar los ORs, ¿ok? Entonces, ¿por qué digo que es 14% mayor? Porque 1.14 es mayor que 1, ¿ok? ¿Qué es lo que pasaría si su OR les hubiera salido 0.40? Ah, ahí ya cambia la cosa. En este caso, se diría que es 60% menor, porque respecto de 1, ¿cuánto es la diferencia? Es de 0.6. Si lo transforma en porcentaje, sería 60%, ¿cierto? Entonces, esa es otra forma de interpretación. Ahora, vamos un poquito más complejizando la cosa. Hasta el momento ya sabemos interpretar de alguna manera los ORs, los RPs, ¿sí? Ya sabemos interpretar los estimados puntuales. A tal cual medida de asociación que nos da los programas estadísticos se les llama medida de asociación, ¿ok? O estimación puntual como tal. Pero esta va acompañada siempre de un intervalo de confianza, doctores. Siempre va acompañado de un intervalo de confianza. En términos sencillos, ¿qué significa ese intervalo de confianza? Fíjense acá, la medida de asociación que le salió en su muestra, porque recuerden que ustedes realizan una investigación en una muestra de las tantas que pueden haber, pero lo realizan en una muestra. Recuerden que ustedes realizan en una muestra con el objetivo de ¿qué? De hacer inferencia, porque lo que ustedes realmente quieren determinar es cuál es la medida de asociación en la población. Eso es lo que finalmente ustedes quieren determinar, ¿cierto? Por eso es que realizan todo un muestreo y se aseguran de alguna manera de que su muestra sea representativa, para que sus datos de alguna manera puedan ser extrapolables a su población. Entonces, ¿qué medida les va a dar justamente esa forma de poder llegar a determinar cuál es el valor en su población? Porque lo que a ustedes les interesa es determinar la medida de asociación, pero de su población, ¿cierto? Una forma, doctores, de acercarnos a determinar cuál es la medida de asociación real en la población es a través de los intervalos de confianza. O sea, ¿y qué son los intervalos de confianza? Los intervalos de confianza son rangos. Como ustedes pueden ver acá, es un rango de valores. Y acá el rango de valores va de 1.13 hasta 1.30. ¿Ok? El intervalo de confianza siempre debe contener a su estimado puntual. Es la medida de asociación de su muestra, ¿ok? 1.14 está más o menos aquí, ¿cierto? Siempre debe contener su intervalo de confianza a su medida de asociación de la muestra. ¿Y qué es lo que nos quiere decir ese intervalo de confianza? Este intervalo de confianza lo trabajamos a un 95% de confianza. ¿Por qué? Porque tenemos un 95% de confianza de que este intervalo contenga al verdadero valor
de su población, a la verdadera medida de asociación de su población. Y ustedes ahorita se preguntarán, ¿por qué es el 91%, digo 95% de confianza? Porque recuerden que ustedes trabajan asumiendo un error del 5%. ¿Cuál es el nivel de significancia que ustedes usan? Siempre es el 5%, bueno, casi siempre es el 5%, ¿cierto? Es la probabilidad de poder cometer un error como tal, es el nivel de significancia, ¿cierto? Entonces ustedes trabajan generalmente con un nivel de confianza del 95%. Entonces, repito, ¿qué quiere decir ese intervalo de confianza al 95%? De que tenemos un 95% de probabilidad o un 95% de confianza de que este intervalo contenga el verdadero valor de su población. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es importante que ustedes, y esto es un enfoque más actual, a varios de nosotros en epidemiología, nos interesa mucho más poder ver los intervalos de confianza que los valores P estadísticos. ¿Sí? Nos interesa más eso porque me brinda justamente esto. De alguna manera yo tengo más noción o más idea de que dentro de ese intervalo está el verdadero valor de la medida de asociación que estoy pretendiendo determinar. ¿Ok? Entonces, si es que su intervalo de confianza contiene al valor de la unidad, si contiene al valor de la unidad, quiere decir que ese resultado no es como tal estadísticamente significativo, ya que tanto les gusta ver la parte estadísticamente significativo. Entonces, otra forma de ver esto es a través de los intervalos de confianza en las medidas de asociación, ¿no? En este caso, fíjense, el intervalo de confianza no contiene al valor de la unidad. El 1 más o menos está por aquí, ¿no? El 1 acá es el límite inferior de su intervalo de confianza es mayor al de la unidad. Entonces, no contiene al valor de la unidad, por lo tanto, es estadísticamente significativo. Si, por ejemplo, ustedes hubieran obtenido una medida, por ejemplo, un 1.14, ¿ok? Como medida de asociación su muestra con un intervalo de confianza al 95% que va de 0.90, por decir, a 1.50, ¿no? Si vemos el intervalo de confianza, ahora va de 0.90 a 1.50. ¿no? Y su medida de asociación más o menos está por acá, ¿no? 1.14. Si ustedes ven ese intervalo de confianza, ¿contiene o no contiene el valor de la unidad? Sí lo contiene, ¿no? El valor de la unidad está más o menos por acá. Y cuando tiene o contiene a este valor de la unidad, quiere decir que no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Por más de que su medida de asociación les diga de que hay un mayor odds o mayor riesgo, en el caso de RRs, de tener el evento en el grupo expuesto, si su intervalo de confianza les dice no, contiene la unidad, quiere decir que no hay una diferencia como tal estadísticamente significativa. No sé si los he mareado como tal, no es mi intención, pero esto se los explico porque ustedes se van a enfrentar a este tipo de estudios. Por ejemplo, en este caso, en el caso del estudio, ustedes van a ver que han estimado razones de riesgo, URRs, porque acá su desenlace, uno de sus desenlaces o variables dependientes han considerado el mejoramiento de esta evaluación por pares, es decir, el grupo que ha mejorado en esta evaluación por pares, que entiendo que es un indicador de lo que es la maloclusión. Ya ustedes conocen esto mucho más que yo, pero en este caso la variable dependiente es una variable categórica dicotómica, es decir, pacientes que han mejorado y pacientes que no han mejorado, ¿ok? Y aquí su variable independiente es, en este caso, los pacientes que tienen obesidad y los que no tienen obesidad, o sea, su variable independiente acá sería los que tienen obesidad. ¿Ok? Los que sí tienen obesidad y los que no tienen obesidad son los dos grupos.
¿ok? Y acá su variable dependiente es una variable dependiente categórica dicotómica. Recuerden, si tienen una variable dependiente que es categórica dicotómica y tienen un diseño de estudio que es una cohorte, ¿qué es lo que van a estimar o qué es lo que van a determinar como medida de asociación? Los RS, o sea, la razón de riesgo, ¿ok? Y ahora espero, doctores, que ya puedan determinar o que ya puedan interpretar lo que les presenta acá el estudio. Fíjense acá les está presentando una razón de riesgo, un RR de 2.57. Y su intervalo de confianza, fíjense, al 95%, fíjense de dónde va, del 1.22 al 5.38. Díganme, ¿el intervalo de confianza contiene a la unidad? No contiene a la unidad, ¿cierto? Y como no contiene la unidad, es porque acá es un resultado estadísticamente significativo. ¿Lo ven? O sea, ustedes pueden determinar, sin ver el valor P estadístico, ya pueden determinar de que es un resultado estadísticamente significativo. ¿Y cómo se interpreta esto? ¿Cómo se interpreta un RR de 2.57? En este caso, utilizamos la misma lógica. No sé si acá puedo. Quiero que me inserte porque se va a ver el fondo, creo, o si no lo hacemos por acá. Ya, entonces acá sería en la población de estudio, ¿qué sería? El riesgo o la probabilidad o la incidencia, si quieren denominarlo, el riesgo de tener el evento. ¿Cuál es el evento? El riesgo de tener ¿Cuál es el desenlace acá? ¿Cuál es el desenlace? Estamos en el estudio, ojo. El riesgo de tener un mejor, este desenlace es medio raro, evaluación por pares, que es, entiendo, un mejor, de alguna manera, resultado del tratamiento. Exactamente, muchas gracias. Mejor de tener un mejor lo ponemos así, de tener un mejor resultado de tratamiento ortodóntico. Mejor resultado de tratamiento ortodóntico. Ya, el riesgo de tener un mejor resultado de tratamiento ortodóntico en los que son obesos, ¿sí? Porque recuerden, este es el grupo expuesto, ¿sí? En los que son obesos es, ¿qué me dirían? Es 2.57 veces el riesgo de tener un mejor resultado de tratamiento ortodóntico en los que tienen peso normal. ¿Ya? Eso es lo que les está diciendo como tal, o es la interpretación de esto. A ver, lo voy a achicar un poco. Entonces, si lo queremos poner algo más sencillo, en vez de poner riesgo, porque quizás acá se va a confundir como tal por cómo se ha denominado el desenlace, podremos ponerlo como la probabilidad también, ¿no? Si ustedes quieren ponerlo así, también se puede poner como la probabilidad de tener un mejor resultado de tratamiento ortodóntico en los que son obesos es 2.57 veces la probabilidad de tener un mejor resultado de tratamiento ortodóntico en los que tienen peso normal, ¿no? Este resultado es estadísticamente significativo y ahí colocan sus intervalos de confianza. Y ahora ustedes me dirán, pero no tiene sentido, ¿no? Ya, y acá vamos a ir, les voy a explicar esto en líneas generales, pero fíjense acá que los investigadores han desarrollado diferentes modelos, doctores, de regresión. Un modelo 1, un modelo 2, un modelo 3, 4 y 5. Han desarrollado 5 modelos y si ustedes leen más a fondo,
Cada uno de estos modelos se diferencian porque han ajustado por diferentes variables. Es decir, en todas ellas están ajustando. En el modelo 1 solamente han relacionado lo que es la variable de obesidad con, en este caso, el mejor tratamiento de ortodoncia, que es su variable dependiente. En el modelo 2 ya han incluido otra covariable, que es edad. Y fíjense lo que dice acá: el efecto de controlar por las potenciales variables confusoras. Y era lo que les estaba explicando, que justamente los modelos de regresión me permiten poder ajustar por otras covariables más. ¿Okay? Entonces, en el modelo 2 ya están ajustando por edad. En el modelo 3 están ajustando también por sexo. En el modelo 4 lo están ajustando, en este caso, con esta otra variable, que era la evaluación por pares, pero al basal, porque hubo una diferencia respecto a la severidad de la maloclusión en las características iniciales de los participantes, y por eso ellos lo han ajustado en este modelo de regresión. En el quinto modelo han ajustado por el número de extracción, por si tuvieron o no extracciones en los participantes. O sea, ven que hay diferentes modelos. Y acá una última reflexión para ustedes. La pregunta es, ¿con qué modelo me quedo para presentar mis resultados? Ahí va a depender. Va a depender mucho del bagaje de la literatura que ustedes puedan leer al respecto. Cuando se establece este tipo de modelos, lo ideal es que ustedes realicen este tipo de, que ustedes realicen este tipo de gráficos, que son los que les permiten esquematizar a sus potenciales variables que puedan ser confusoras. Por ejemplo, en este de acá, que se está evaluando la asociación entre asma y caries dental, que les he explicado también en algunas ocasiones. Por ejemplo, acá, no solamente el investigador va a recolectar información sobre asma y caries dental, sino que también ha identificado que hay otras variables que pueden estarme alterando, me pueden estar confundiendo esta asociación que yo quiero determinar si no lo ajusto. Por lo tanto, también voy a recolectar información sobre edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel de educación, conducta y salud. Estas variables se denominan como variables confusoras. Entonces, es importante que ustedes las identifiquen antes de desarrollar su estudio para que puedan posteriormente ajustarlo a través de sus análisis. Entonces, idealmente, y en realidad para todos sus trabajos, sugiero que realicen este ejercicio de poder identificar esas variables. Claro que si tienen este objetivo como tal, ¿no? De alguna asociación. Entonces, ¿y cómo es que esto se ve estadísticamente en un paquete como tal estadístico? Lo que les va a dar los paquetes estadísticos son estos. Esto es una salida de Stata, en donde se quiere determinar, fíjense, la asociación entre asma y caries dental, ¿cierto? En Stata, en este caso estamos realizando una regresión logística. La regresión logística lo que me va a permitir es determinar los odds ratio, como pueden ver acá. Y lo que me va a permitir acá es añadir las otras covariables que son potencialmente confusoras. Entonces, eso es lo que justamente me permite los modelos de regresión. Ajustar por las otras covariables que, de lo contrario, si yo no las ajusto, me pueden estar confundiendo la asociación que yo quiero ver, que en este caso es si los pacientes con asma podrían tener mayor riesgo de tener caries dental. Y aquí me da, mira, mi odds ratio con mis intervalos de confianza. Entonces, ustedes ya saben interpretar esto. Entonces, en este caso sería, en la población de niños y adolescentes, ¿no? El odds, porque estamos con un odds ratio, el odds de tener caries dental, porque caries dental en este caso es mi desenlace, recuerden, ¿ok? Sería el odds de caries dental en los pacientes con asma es 4.29 veces el odds de caries dental en los niños que no tienen asma. Esto luego de ajustar por sexo, nivel de educación. O sea, luego hay que mencionar por qué variables se están ajustando para obtener ese estimado. ¿Ok? En este caso, este resultado es estadísticamente significativo si
porque si vemos el intervalo de confianza, este no contiene a la unidad, como podemos ver acá. ¿Sí, doctores? Bien, doctores, he tratado de sintetizar y de darles la información más relevante que ustedes deben tener en cuenta al momento de plantear sus estudios de investigación y al momento de leer también esos estudios de investigación con estos modelos de regresión. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda o consulta, y si no, ya estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Entiendo que no. Sí, doctora, este cuadro me dice, realicemos la RLM. ¿Qué era? ¿Qué significaba? Le entendí. Ajá, muchas gracias por la pregunta. Es una regresión logística múltiple, ¿ya? Cuando nosotros realizamos el ajuste por confusores, se denomina múltiple porque ya entran otras covariables en el modelo de regresión, ¿sí? Pero esto es un modelo de regresión logística. Múltiple simplemente porque hay varias variables que se tienen que ajustar, solamente por eso. Ya, está bien. Bien, muchas gracias entonces a todos, doctores, y bueno, ya estamos viéndonos en una próxima ocasión. Buenas tardes. Gracias, Leslie. Buenas tardes. Chao.